Entonces, hemos declarado variables, hemos declarado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables, ¿ya? Acá me faltó colocar de qué tipo, ya en el mismo visual ya lo voy a colocar. De aquí lo vamos a corregir. No de una vez, miren, por ejemplo, ¿qué cosas son tipos de variables? Igual como en SQL, cuando tú hacías tu tabla, ¿no? Por ejemplo, el nombre de tipo varchar, ¿no? La edad de tipo numeric o int, integer. Entonces, esos tipos de datos también acá en Visual nosotros vamos a encontrar, no solo en Visual, sino en otros lenguajes de programación. Es bastante parecido. Nosotros, por ejemplo, vamos a entrar ahorita, voy a buscar en internet. Miren, vamos a buscar en internet, a ver. Ustedes busquen tipos de datos en Visual Basic. Ahí está. ¿No? Y acá está, miren. Tenemos el double, el INT. Y vamos a bajar aquí, a ver, vamos a buscar un poquito más. Tipos de datos de Visual Basic. Vamos a entrar a una página. ¿Qué nos dice? Acá está, ¿no? Tipos de datos de Visual Basic. Tenemos el boolean, el byte, el char, el day, date, decimal, el doble, el integer, ¿no? El long, y así. Todos estos se llaman tipos de datos. Tipos de datos, así como hablamos en Visual, ¿no? Perdón, SQL. Y cada uno tiene un tipo de valor que va a almacenar, ¿ya? Tiene un tipo de valor que almacena. Entonces, eso ya les voy a ir explicando más adelante, conforme vamos programando. Acá vamos a entrar nuevamente, a ver. Este es que es un documento de Word, vamos a abrirlo. Y vamos a ver aquí unos puntos. Todo hoy en día felizmente lo encontramos en internet. Acá está, ¿no? Tenemos el boolean, dice es un valor verdadero o falso. ¿Está? El byte. Estos también son tipos de datos para el Java, ¿no? Es un valor positivo sin signo para contener datos binarios. El char es un carácter Unicode, ¿ya? De 0 a 65.535. El day, una fecha, decimal, un decimal. El doble es un número largo o flotante. Con el doble, por ejemplo, se utiliza para tener decimales o almacenar decimales. El integer para almacenar números enteros. El long es un números largos, enteros largos o grandes. Long de tipo long. Y ahí está, ¿no? Short de números enteros cortos. Número de coma flotante, precisión simple. El string de tipo texto, ¿no? Vamos a usar también de tipo string. Entonces, esto les voy a enviar de aquí para que ustedes vean los tipos de datos que nosotros usamos en los lenguajes de programación, no necesariamente en Visual, sino también en diferentes lenguajes de programación. Por eso les digo, si ustedes entienden el Visual, pueden estudiar cualquier otro lenguaje y ya tienen una base. ¿Ya? Miren, entonces, por ejemplo, en el caso del número 1 y número 2, estos dos, vamos a separarlos, ¿ya? Y suma, y resta, y multi, por ejemplo, son del tipo, vamos a colocar acá, en texto, del tipo entero. Son números enteros, enteros. Y en el caso del divi, en la división sí, a veces bota decimales. Entonces vamos a colocarle del tipo decimal. Del tipo, ¿por qué? Porque bota, nos da como resultado decimales. Bien, entonces aquí hemos declarado una, dos, tres, cuatro, cinco variables del tipo entero, acá está, y hemos declarado una variable del tipo decimal. Vamos a separarlo ahí, ya está. Bien,
Bien, seguimos. Entonces aquí, como les estaba explicando, N1, la variable del tipo entero, ya lo hemos declarado del tipo entero, almacenar números enteros nada más, no puede almacenar decimales. Entonces, N1 del tipo entero va a almacenar o le hemos asignado o hemos escrito el número 20. N2 también es otra variable del tipo entero, va a almacenar el número 10, hemos escrito el número 10. Entonces aquí calculamos la suma. Vamos a ponerlo bien, calcular la suma. Ya está. Entonces, esto es en palabras, ¿no? En palabras. Entonces la suma es una variable que le hemos declarado acá también del tipo entero, que va a almacenar a n1, que es número 20, más n2, que es el número 10. Y luego tenemos que mostrar el resultado. Entonces vamos a colocar acá, mostrar el resultado de suma. ¿Ya? Entonces queremos mostrar el resultado ya. Aquí tenemos el valor de la suma. La variable suma va a almacenar n1 que vale 20 y n2 que vale 10. Suma va a almacenar el número 30. Pero solo lo almacena. Ahora debemos nosotros mostrarlo para que el usuario pueda ver el resultado. Si no está internamente nada más, pues mostramos el resultado de suma. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser el resultado de suma ahí? Si yo, a ver, si suma almacena N1 que es 20 más N2 que es 10, o sea, suma almacenaría 30. Entonces aquí, el resultado, ¿cuál sería? 30. Va a salir 30. ¿Bien? Ahora, igualito vamos a hacer para la resta, por ejemplo. A ver, ¿qué viene después? De la suma viene, vamos a ver el formulario, la resta. Entonces la resta sería exactamente igual. Entonces colocamos la variable resta que le hemos declarado acá. Lo colocamos acá. Resta va a ser igual a n1 menos n2. ¿No? Entonces la variable resta va a tener el número 10 porque n1 vale 20 menos 10, ¿no? N1 que vale 20 menos 10 queda 10. Entonces resta almacena el número 10. Mostramos el resultado de la resta. Va a salir 10, ¿no? Acá va a salir 10. Va a salir 10. Ahora, la fórmula de la multiplicación. Entonces, tenemos una variable que hemos declarado acá, que se llama multi. Le colocamos acá. Multi va a ser igual a n1 por n2. Entonces, va a multiplicarse 20 por 10. ¿Ya? 20 por 10. Entonces, multi va a tener ese resultado. 20 por 10. Entonces, mostrar el resultado. Aquí vas a mostrar a multi que tiene el resultado de esta multiplicación de 20 por 10. Profesor, ¿por qué 20 por 10? Porque N1, ¿cuánto tiene almacenado? 20. N2, ¿cuánto tiene almacenado? 10. 20 por 10 te va a mostrar el resultado. Igual con la división, le hemos declarado una variable llamada divi, acá está, del tipo doble o del tipo decimal. Entonces colocamos divi, va a ser igual a n1 dividido entre n2. Este signo es división. Esto también en Excel lo han visto, ¿no? El asterisco es la multiplicación. Entonces mostramos el resultado. Mostrar el resultado de divi, de la variable divi. Ahí está, jóvenes, miren. Hemos voy un poquito a bajarle el tamaño de la letra.
Ya está, mire. Entonces, este código, este programa lo he hecho manualmente, ¿no? En palabras para poderlo entender. Primero, hemos tenido que declarar variables. ¿Qué cosa es una variable? Un espacio de memoria que va a almacenar un dato, cualquier tipo de dato. ¿Ya? Entonces hemos declarado la variable n1, hemos declarado n2, la variable suma, resta y multi. Profesor, ¿por qué le da esos nombres? Puedes darle cualquier nombre que tú quieras. Como les digo, pueden usar una letra, dos letras, tres letras, una palabra como nombre de variable. Y también tienes que asignarle un tipo de dato, depende de qué cosa quieres almacenar ahí. Por ejemplo, si yo quiero almacenar un número entero, pues debe ser del tipo entero. Si yo quiero almacenar un texto, debe ser del tipo texto. Si quiero almacenar un número con decimales, debe ser del tipo decimal. Bien, entonces ya se han declarado acá de qué tipo. Acá está del tipo entero y el otro el divi, la variable divi del tipo decimal. Bien, ahora se le ha asignado a N1 el número 20 y a N2 el número 10. Entonces, N1 vale 20 y N2 vale 10. A esto se llama variable. De tal manera que yo también puedo cambiarlo. Por ejemplo, yo puedo colocar acá 10 y acá 2, ¿no? Entonces, al momento de cambiarle los datos, las fórmulas no cambian, simplemente cambian los resultados. Por ejemplo, la variable suma, esta es la fórmula de la suma, la variable suma va a almacenar a n1 que vale 10 más n2 que vale 2, o sea, el resultado sería 12. Y acá mostramos el resultado. ¿De quién? De suma. ¿Y suma qué cosa tiene? El número 12. Va a salir 12. Resta. Dice que es igual a n1 que vale 10 menos n2 que vale 2, o sea, saldría 8. Entonces mostramos el resultado de resta. ¿Y resta cuánto vale? ¿Cuánto tiene? 8. Sale 8. Igual acá, ¿no? Multi dice que es n1 que es 10 por n2 que es 2. 10 por 2, 20. Mostramos aquí el resultado de multi. Saldría 20. Porque multi tiene el número 20. Acá también dice n1 entre n2, o sea, 10 entre 2, 5. Saldría el 5. Bien, entonces, eso es mi código, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que pretendo hacer en este lenguaje. Entonces, lo he hecho de palabras comunes, ahora vamos a pasarlo a palabras o a código, que no hay mucho la diferencia. Bien, entonces, ahora tienes que darte cuenta en dónde vas a programar esto. ¿Dónde lo vas a programar? Bueno, lo vamos a programar en calcular, porque al hacer clic ahí debe salir todos los resultados. Entonces yo le hago doble clic en calcular y ahí empiezo a programar. ¿Ya? Bien, primero, ¿qué dice? A ver, vamos a tener esto acá. Primero, ¿qué dice? Declarar las variables. Declarar las variables. Entonces aquí comienzo a declarar variables. Y anoto acá también, ¿ya? A ver, aquí. Nos habíamos quedado acá. Te voy anotando de todas maneras aquí. Din, la instrucción din o el comando din permite declarar variables, ¿ya? Permite declarar variables. Din permite declarar variables. En otros lenguajes hay otras instrucciones que permiten declarar variables y algunos lenguajes simplemente se declaran con el tipo de datos, ¿ya? Pero acá en Visual se utiliza la instrucción din. Entonces, miren, vamos a declarar las variables. Colocamos din, ya está, miren, ya lo vuelve azul. El azul es un indicador de que es un comando de Visual, ¿no? Por eso le da el color. Entonces, el Visual utiliza bastantes colores para que el programador se dé cuenta y pueda programar
de forma más limpia. Pues acá declaramos din n1, coma, n2, coma, ¿qué más es? Suma, coma, resta, coma, multi. Se coloca as significa de tipo, ¿no? Del tipo integer. Ahí está, integer, del tipo entero. Miren, esta línea de código significa declarar las variables. Profesor, ¿y por qué declarar variables? Porque en lo que es la programación se utiliza bastante las variables. ¿Ya? Se utiliza bastante las variables para entender la lógica, el procedimiento. Podemos programarlo con los controles, porque los controles también tienen nombre y también son variables. Pero mejor es trabajar con variables para ir acostumbrándose, ¿no? Si te dedicas a este rubro, como les digo, ya tienes esta base, ¿no? De qué cosa es una variable. Una variable es el espacio para almacenar un tipo de dato. Puede ser una letra, una palabra, lo que tú quieras. Bien, ya declaré mis variables, pero falta una más. Din, la variable divi, del tipo doble. Doble es para decimales. Bien. Listo. Aquí hemos hecho esto, miren. Vamos para acá nuevamente. Acá hemos hecho esto. Declarar las variables. Ahí está. Esta es la primera parte. Ya declaramos la variable. Ahora debemos asignarle a las variables n1 y n2, que son los dos variables que te permiten que ingresamos datos, ¿no? Son los datos que ingresamos. Vuelvo a repetir, miren. Nosotros al ejecutar la aplicación debemos ingresar los siguientes datos. Acá, un número y acá el otro número. Entonces, son los únicos datos que ingresamos. Entonces, estos datos que yo ingreso debo almacenarlos en las variables para luego procesarlos, ¿no? En este caso voy a calcular la suma, la resta. Entonces, vamos a colocar un comentario acá. Un comentario. Asignar datos a las variables. O asignar datos ingresados a las variables. Los datos ingresados son los que tú escribes para que se procesen. ¿Ya? Esos datos ingresados siempre se tienen que almacenar a las variables para luego esas variables procesarlas, calcularlas y todo eso, ¿no? Entonces aquí, en nuestro código natural, acá, debemos haber puesto aquí, vamos a anotarlo, asignar datos a las variables, datos ingresados. ¿Ya? Eso es, vamos a un poquito aquí, esto voy a sacarlo. Voy a ponerlo por acá. Listo. Entonces aquí vamos a asignar datos ingresados a las variables. Aquí en a N1 y a N2, que son las variables que van a almacenar los datos que yo ingreso, los que tú vas a escribir. ¿Ya? Entonces, miren, en el caso de Visual, este código natural que es asignarle las variables, asignarle los datos a las variables, los datos ingresados, los haces de la siguiente manera. Colocas así, por ejemplo, N1, que es la variable que va a almacenar el primer número que tú ingresas, va a ser igual. Y acá tienes que acordarte cómo se llama el control que tiene ese valor que tú ingresas. A ver, mire, voy a borrar y te voy a explicar aquí nuevamente. Si yo ejecuto mi programa y escribo el número 10 aquí, el 10 lo tiene el siguiente control, este de aquí. ¿Y cómo se llama este control? Vamos a ver. Este control, este se llama, a ver, aquí está su nombre, TXT
número 1, así se llama. Entonces, ese nombre de ese control es el que tiene el valor que tú ingresas ahí. Entonces, aquí en tu código tú le dices, N1 va a ser igual a TXT N1. Miren, acá sale, ¿no? El mismo Visual te ayuda. Te da la lista de todos los nombres de los controles que tú tienes. TXT N1. Perdón, TXT número 1. Punto text, que es la propiedad de este control que almacena el valor que tú escribes. Bien, entonces miren, N1 ahí va a almacenar lo que tú escribes en este control. Por ejemplo, voy a ejecutar. A ver, acá está, miren. Por ejemplo, si yo escribo aquí el número 20, entonces N1 va a almacenar el número 20. Es como decir N1 igual a 20, ¿no? Como acá. N1 igual a 10, es porque se dio el valor 10. Aquí, si yo coloco el 10, entonces la variable N1 vale el 10, va a tener el número 10. Por eso la importancia de los nombres de los controles. Como les dije, hay que darles nombre, porque si tú no le das nombre, no sabes quién es quién. Bueno, de repente si utilizan los nombres naturales, a un programa corto ya te puedes dar cuenta quién es quién, pero en un programa largo, un procedimiento largo, ahí vienen las confusiones. Entonces siempre es bueno darle nombre. Bien, y al momento de escribir aquí el número 2, por ejemplo, entonces la variable n2 va a almacenar ese número. Entonces tenemos que decirle acá, vamos a escribir n2 va a ser igual a txt número 2 punto text. Listo, hasta ahí he hecho esto, miren. Esta parte. Ya le asigné a las variables n1, n2. Recuerda que las variables pueden tener cualquier nombre. O sea, no te centres en que siempre va a ser N1, siempre va a ser N2, no, puede ser cualquier nombre. En este caso le hemos dado N1 para que almacene el número, el primer número que tú ingresas. ¿Y quién tiene ese valor? Este control, TXT número 1. Profesor, ¿y por qué utiliza TXT número 1? Es el nombre que se le ha dado al control. Puedes darle cualquier nombre también. ¿Ya? Puedes darle cualquier nombre. Bien, igual acá, N2 es la variable que almacena lo que tú escribes en este control llamado txt número 2. Ahí ya tenemos los valores, ¿no? Por ejemplo, yo ejecuto mi formulario y coloco acá 20 y acá 5, entonces N1 tiene el número 20 y N2 tiene el número 5. ¿Por qué se llaman variables? Porque tú puedes variar. Yo le coloco acá el 10 y acá el 2. Ya variaron. Ahora N1 tiene el 10 y el N2 tiene el 2. Bien, entonces ya tengo controlado esto, ya tengo estos valores, ya los tengo almacenados en unas variables. Ahora lo que necesito es hacer mi primera fórmula. Entonces necesito una variable que almacene ese resultado de esa fórmula. En este caso es la suma. Vamos a poner un comentario. Fórmula de la suma. Muy bien. Entonces colocamos variable suma. Profesor, ¿por qué variable suma? Acá está, pues lo hemos declarado. No es una función, es una variable. Acá, función suma me parece que no hay. Y si es que hay, de aquí la vamos a observar, ¿ya? Va a ser igual a N1 más N2. Pura matemática. En otros lenguajes de programación se coloca la coma o el punto y coma al final de cada línea. Pero en el caso de Visual no. Miren, ahí está. Entonces la variable suma va a almacenar, a ver, vamos a ejecutar el formulario para explicarte acá. La variable suma, si yo escribo acá 20 y acá el 2,
Entonces ya sabemos que N1 vale 20, N2 vale 2, entonces suma va a almacenar a 20 más 2, o sea, suma va a tener el número 22. Esa es una fórmula, ¿no? Una fórmula normal, el Visual o cualquier lenguaje de programación lo reconoce como una fórmula porque son variables. Ahora, si nosotros miren, vamos a ejecutar y coloco acá el número 20, acá el número 2, y calculo, no va a hacer nada. Internamente ya ha sumado. La variable suma ya tiene el 22. Esta variable ya tiene el 22. Pero todavía no le hemos mostrado el resultado. Ahora tú tienes que saber dónde quieres mostrar el resultado. Donde queremos mostrar el resultado es en este control acá. Aquí, en este control que dice la suma es, acá debe salir ese número 22. Entonces tienes que saber cómo se llama este control. ¿Ya? Tienes que saber cómo se llama este control. Entonces vamos a ver, a repasar eso. A ver, ¿cómo se llama el control donde quiero mostrar la suma? Voy a hacerle clic y me voy a sus propiedades. Aquí está, en la propiedad name, sale. Si es que no le has dado, dale nombre ahí, ¿no? Se puede dar en cualquier momento. Si me olvidé o quiero cambiarle de nombre, ahí puedo yo volverle a dar nombre, ¿no? Entonces se llama txt suma este control. Entonces en el código, como yo ya sé en qué control quiero mostrar el resultado, yo hago lo siguiente, miren, txt suma punto text va a ser igual ¿a quién? A la variable suma. A eso se le llama mostrar el resultado. Vamos a poner un comentario para que ustedes también recuerden, mostrar la suma, vamos a poner, ¿no? Entonces aquí, miren, en el código, esta línea de código que hemos hecho aquí es mostrar el resultado. Está acá, ¿no? Ahí está la fórmula. Esta es la fórmula. Y ahora mostramos el resultado. ¿Y cómo mostramos el resultado? Le hemos dicho que txtsuma.test, que es el control donde yo quiero mostrar el resultado, se le asigne esta variable llamada suma que contiene esa suma, ¿no? La variable suma contiene esa suma. Bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación para ya poder ver el resultado. Miren, ejecutamos. Bueno, este es el mensaje de bienvenida que habíamos programado. Colocamos el 20 y colocamos el 5, por ejemplo. Entonces, miren, vuelvo a repetir, la variable n1 tiene el 20 y la variable n2 tiene el 5. Suma va a almacenar 20 más 5, 25. Entonces, al mostrar el resultado acá, diciéndole que tx suma es igual a suma, va a salir 25. ¿Dónde va a salir 25? Aquí, en este control que se llama txt suma. Miren, calculo y sale, ¿ves? Ha ejecutado en milisegundos la ejecución o la lectura de las líneas de código son en milisegundos, rapidísimo. Y el resultado se muestra ahí. Si yo cambio los valores, por ejemplo, coloco acá 50 y acá coloco 20, ya, miren, eso, pues eso son variables. Ya ahora N1 ya no vale lo que valía hace un momento, ahora vale 50 y N2 ahora vale 20. De tal manera que el resultado va a cambiar, pero las fórmulas siguen siendo las mismas, ¿no? Calculamos, ya sale 70. Eso es programar, ¿no? Pero en este caso es un programa bastante pequeño para ir entendiendo. Eso es programar, ¿no? Programar es para poder realizar diferentes tipos de cálculo de acuerdo a la necesidad que uno necesita o requiere. Podemos programar lo que ustedes quieran. Ahora, para programar cosas más avanzadas, lógicamente tengo que tener o conocer instrucciones, más instrucciones tipo Excel, pues, ¿no? Más comandos que nos permitan hacer este tipo de
programa. Entonces, miren, voy a salir. Ahí sale el mensaje que hace un momento hemos programado también. Y aceptamos. Y seguimos entonces ahora, miren. Espero que lo vayan entendiendo. Ahora resta va a ser igual a N1 menos N2. Que es esta de aquí. Ya estoy en esta parte, ¿no? Resta. N1, N2. Ahora vamos a mostrar el resultado también. ¿En qué control vamos a mostrar el resultado? En este control donde dice la resta es, aquí, en este cuadro de texto. ¿Cómo se llama? TXT resta. Entonces, ahí voy a mostrar. Entonces coloco TXT resta punto text va a ser igual a resta. Ya está, ya tengo el resultado de la resta. Ahora la multiplicación. Tenemos la variable multi que le hemos declarado, va a ser igual a n1 por n2. Entonces colocamos txt multi punto text, mostrar el resultado, va a ser igual a multi. Donde voy a mostrar el resultado se llama txt multi. Por eso la importancia de los nombres, como les dije, ¿no? Hay que darle nombre para yo acordarme que donde quiero mostrar resultados o de repente quiero almacenar el dato que está ahí. Ahora viene la divi, entonces colocamos divi, la división va a ser igual a n1 entre n2 y coloco ahí divi, perdón, vamos a mostrar el resultado, ¿no? Entonces colocamos txtdivi.text va a ser igual a divi. Bien, todo este código, acá está mal escrito, todo este código es esto de aquí, miren, en palabras, ¿no? En palabras, declaramos las variables, la instrucción bin nos ayuda a declarar variables en Visual, del tipo entero es integer, del tipo decimal es double, acá está. Luego asignamos los datos ingresados a estas dos variables, ¿no? Acá hemos asignado los datos que tú ingresas, ¿no? El número que tú escribes para que se calcule estas operaciones se almacenan acá. Luego hicimos la fórmula de la suma y mostramos la suma o el resultado. Luego la fórmula de la resta, mostramos el resultado. La fórmula de la multiplicación, mostramos el resultado. La fórmula de la división y mostramos el resultado. Bien, acá podríamos ver comentarios, ¿no? Fórmula, vamos a poner aquí su comentario, a ver. Fórmula de la resta. Recuerden que el comentario es un texto que el Visual no lo lee como código, simplemente lo salta. Fórmula de la multiplicación. No es necesario estos comentarios, ¿no? Simplemente es para practicarlo. De la multiplicación. Multiplicación. Fórmula de la división. Ya está. Y listo. De ahí tenemos. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver si funciona o no. Ahí está. Bienvenido a la aplicación de matemáticas. Sale del formulario. Ingreso el número 50 y el número 20. Vamos a poner. Bien. Vamos a calcular y en milisegundos todo esto lo ejecutas y muestra los resultados. Bien. Ahí está. Por ejemplo, la suma es 70, la resta es 30, la multiplicación es 1000 y la división es 2.5 o 2,5. Bien,
Eso es, jóvenes. Si yo cambio de número, por ejemplo, puedes colocar cualquier número, ¿no? 348 y el otro va a ser 75. Calculas y todo sale resuelto. Mira. Eso es programar, ¿no? Programar, esto es igual que en Excel, estos se llaman macros en Excel, para que calcule automáticamente al hacer clic sobre un botón. Entonces aquí tenemos una aplicación que nos permite hacer estas operaciones matemáticas rápidamente. Bien, entonces ahí hemos terminado esta parte, este primer código, primera aplicación. ¿Ya? Esto es repetitivo, miren, la fórmula suma es igual que la fórmula de la resta, igual que la fórmula de la multiplicación, la división. ¿Alguna pregunta? A ver, pregunten por favor. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Paso a paso lo estoy haciendo para que ustedes puedan entender. Los lenguajes de programación son así. Las páginas web también, ¿no? Bueno, en el caso de la página web se requiere un conocimiento del código HTML para la parte del diseño, pero para el parte del proceso ya se requiere otro lenguaje como JavaScript o en todo caso PHP. ¿Bien? Muy bien. Eh, Traten por favor de ustedes avanzar esto. Voy a enviarles de todas maneras esta captura, ¿ya? Para que ustedes puedan tener ahí el código, por lo menos para que lo repasen, lo analicen y lo puedan hacer ustedes en su Visual que han instalado, ¿no? Voy a pasarles acá. Ahí está. Ahí pueden observar el código. Al regreso vamos a programar lo que es limpiar nuevo, ¿ya? Eso es fácil, ya no tiene que ver nada con matemáticas, simplemente es limpiar. Y empezamos otro proyectito pequeño para seguir aprendiendo instrucciones en Visual. Regresamos, ¿ya? Regresamos en breve.